Y bueno, mis niños, espero que realmente la estén pasando súper bien. Por fin ha terminado el parón de selecciones. Ya mañana vuelve el Real Madrid. Bueno, hoy empieza la liga o vuelve la liga hoy. Pero nuestro amado Real Madrid no vuelve sino hasta el día domingo, es decir, mañana. Pero bueno, no vamos a seguir aquí. Como dicen por ahí, ya esperamos lo más, ahora vamos a esperar lo menos. Son un par de horas, unas 24 horas más o menos para volver a ver al equipo. Y ha sido realmente tedioso. Hoy quiero que centremos este primer video del día en algo absolutamente lamentable. El tipo que no me acuerdo el nombre ahora mismo, seguro alguno de ustedes lo va a dejar en los comentarios, que ha salido en el tema en el video, en el programa de Albert Lezán. Es un asqueroso absoluto y total, de verdad, es un tipo asqueroso y además que es un descarado. Creo que la palabra descarado le viene como anillo al dedo. También creo que vamos a algo porque lo de Tebas, la liga y el tema del partido Miami ha sido de locos. O sea, combinando esto con otras cosas que al final no creía que era mentira, algo que me vi de Lamine Yamal, creí que era fake, pero es una realidad y ya van a ver lo que les estoy diciendo. Vamos a tirar la intro y les pido lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, lo descubrimos juntos y por supuesto sobre el final, su opinión. Y bueno, amigos, quería empezar con esto, que es básicamente lo que ha sucedido ayer en primera división. No es segunda, ni tercera, ni quinta división. Estamos hablando de un partido de primera división del fútbol español entre el Real Oviedo y el Español. Esto ha pasado tan por debajo de la mesa. La liga y compañía han hecho que pase tan por debajo de la mesa que yo me vengo enterando casi 12, 15 horas después de que termina sucediendo. Y vamos a leer lo que sucedió, aunque creo que no es tan precisa la información esta. Vamos a ver un video en breve que nos va a explicar un poco mejor esto, ¿no? Dice lo que acaba de pasar en el fútbol español. Real Oviedo y Español se quedaron parados los primeros 30 segundos del juego en modo de protesta por el partido Barça-Villarreal en Miami. ¿Qué hizo la liga? Mostraron en ese tiempo otra toma, absolutamente insólito. Y aquí está pues básicamente lo que les decía, la imagen que intentó transmitir la liga, muchachos. Aquí se pueden percatar que el partido estaba detenido en esos primeros segundos, aunque como les decía un momento, no era del todo preciso porque fueron 15 segundos aparentemente que se detuvo el partido. Y arriba se puede ver cómo la liga solamente hizo foco de lo que era la vista exterior del Carlos Tartier. No, es que me parece absolutamente vergonzoso. Javier Tebas, compañía. Da igual lo que intenten hacer, pero la gente se está dando cuenta de sus asquerosidades y sus corrupciones. Y por más que intenten tapar el sol con un dedo, estamos en el año 2025, ya casi 2026, como para caer en esas vergonzosas cosas que hace Tebas, ¿no? Vamos a ver el video que les decía. Y si te preguntas por qué les decía que eran 15 segundos, porque básicamente aquí en tiempo de juego Copa, en la narración, pues te dijeron que eran 15 segundos, ellos estaban ahí en el estadio y esto es lo que sucedió, cracks. Increíble, Ángel, la liga, la realización se ha llevado la imagen a los exteriores del Carlos Tartiere. A punto de arrancar con el Español preparado para sacar de centro, con el Oviedo colocado a la izquierda de la cabina de retransmisiones de la cadena COPE. A la derecha queda el Español, el equipo de Manolo González. Busquets Ferrer a punto de dar el ok y ahí veremos esa imagen, el balón en juego, los futbolistas parados. 3 segundos de partido parados en señal de protesta contra la liga, los jugadores del Oviedo y del Español. Todo negociado con Santi Cazorla y Javi Puado, los capitanes de cada equipo. Todos parados, el balón también parado en modo de protesta. Señal, efectivamente, imagen histórica. Y ahora sí, Charlie, a los 10 segundos de partido se reanuda y se juega este Oviedo Español en el Carlos Tartiere. Increíble, Ángel, la liga, la realización se ha llevado la imagen a los exteriores del Carlos Tartiere. Bueno, y básicamente se repite un poco lo que era el principio del video, ¿no? Pero para que se hagan una idea, mucha gente está diciendo, no, que todo el mundo está a favor de que se lleve el estadio, el partido del Barça Villarreal a otro escenario, ¿no? Y hay mucha gente que tiene muchas cosas para decir en contra. Yo, pues, esto es un tema de dinero y que, bueno, que muchos equipos no se ven beneficiados como van a verse seguramente Barça y Villarreal económicamente. A mí, sinceramente, lo que más me perturba, y lo voy a decir ya, es lo que les dije, uno de los pocos estadios en los que el Barça sufre realmente, que es en la Cerámica, o en los que hay una posibilidad de que se deje puntos, le quitan esa salida maravillosamente. Porque aprovechando que el Camp Nou está en obras y toda la cosa, no aprovecharon de llevarse el Barça Villarreal y no el Villarreal Barça? Es decir, quitarle la localía al Villarreal. ¿Por qué no se la quitaron al Fútbol Club Barcelona? Es algo que no deja
resonarme aquí en la cabeza a mí no. Pero bueno, vamos a continuar porque realmente, pero para que se hagan una idea que esta gente la que está intentando montar y tapar el sol con un dedo, no sé a dónde quieren llegar. Chicos, navegando por internet y revisando un poco mi cuenta de Twitter, estaba revisando el feed en Twitter o en X, como quieran llamarlo ya, me encontré con esto, que dicta lo siguiente, y juraba que era un fake, pero como a mí me gusta, pues básicamente averiguarlo, lo averigüé y vamos a verlo. Dice: Lamine no firma camisetas ya que medita comercializar su autógrafo. Tiene una oferta para que su rúbrica en prendas y merchandising solo se pueda adquirir con previo pago, ¿no? Y ahí se ve una imagen de Lamine firmando como unos autógrafos y toda la cosa. Y como les dije, como a mí me gusta hacer averiguaciones y no me trato de tragarme los menos fake posible, porque si no, todo lo que critico del sinvergüenza de Miguel Ángel Ruiz y todos estos degenerados del Barça, pues estaría muy en la línea de todo lo que yo critico, ¿no? Me convertiría en lo que más odio, es esa gente que es capaz de decir una mentira solo porque se lo encontró por ahí, pero lo busqué y este fue el resultado. Fui directamente a Mundo Deportivo y aquí está, muchachos. La noticia está aquí, tenía como 18 horas que salió. Dice: Lamine no firma camisetas ya que medita. Lo mismo que acabamos de ver está aquí. Y aquí lo profundizan un poco más. Se dice pues básicamente que hay una web que está pues básicamente interesada en comprar ya camisetas y cosas firmadas por Lamine Yamal para ellos venderlo. Se especializan en vender merchandising de futbolistas, de cracks del mundo del fútbol. Y eso obviamente empieza a tener un precio y un valor, ¿no? A mí me parece increíble de verdad que estemos hablando de esto. Algo tan básico y tan normal como se ha vivido durante años, que es la firma de un autógrafo. Imagínate que llegas a un niño, vas donde un niño que está ahí todo ilusionado y le salgas con esta mamada. Es que me parece impresionante, de verdad. Les voy a decir una sola cosa. No sé si muchos de ustedes estarán o no estarán de acuerdo conmigo, pero no es solamente por esto, sino por muchísimas cosas que venimos viendo. Hay que estar muy atento a lo que puede terminar de ser la carrera de Lamine Yamal, porque todo lo que le está rodeando es absolutamente de loco. No, siéntense tranquilitos, cojan una silla, cojan palomitas, porque el camino que esto está agarrando, a mí siendo del Barça me preocuparía un montón, teniendo en cuenta el talento generacional que parece que tiene, ¿no? Vamos a cerrar con lo que le dije al sinvergüenza este. Y bueno, chicos, aquí está el señor, por si alguno de ustedes se acuerda del nombre, pero bueno, ya se pueden imaginar un tipo que trabaja con Albert Lezán, que creo que si no estoy mal trabaja para Albert Lezán. Ya tú trabajar para Albert Lezán es un signo inequívoco de absoluta normalidad, ¿no? Yo creo que eso ya por ahí, pero escuchen esto porque es que no tiene ni siquiera desperdicio alguno. Un minuto de unas barbaridades a la altura de ya no sé ni de quién. Es que hay tantos anormales en este entorno Barcelona que no tengo ni idea de con quién compararlo. Yo no tengo nada en contra de los madridistas, por eso yo no soy antimadridista. Tengo muchos amigos del Madrid, incluso llegué a tener una novia del Madrid y no lo llevábamos del todo mal. O sea, lo que es el madridismo no me importa porque es fútbol y quien se pelee por un partido de fútbol es un auténtico idiota. Mi animadversión viene hacia el club, porque considero que es un club que hace trampas. Considero que es un club que desde 1902, que fue fundado por dos catalanes, siempre ha tenido a favor los arbitrajes, los estamentos políticos, los jueces, el jefe de Estado en su día que mandaba en este país. A continuación, otros miembros de los partidos políticos que han ido gobernando. Arbitrajes a favor. Es lo que representa. Yo no soporto las injusticias. No soporto las injusticias, soy un idealista. Y si tú en esta vida no soportas las injusticias y eres un idealista, tienes que ir siempre en contra del Real Madrid. Del Real Madrid como club, no los madridistas contra los que nada tengo, ¿eh? No los madridistas con los que nada tengo. Me parece que le ha tocado recular un poquito porque hace algún tiempo creía escuchar algo que no estaba tan alineado con lo que está diciendo y bueno, entiendo que es hasta simple cobardía, ¿no? ¿Qué quiere que les diga? O sea, este hombre nos acaba de decir que a nivel moral, si a ti no te gustan las injusticias, debes ir en contra del Real Madrid como institución. Es absolutamente significativo que lo diga alguien del Fútbol Club Barcelona. O sea, les dije hace un momento cuando empecé el video, les dije, lo que es la palabra descarado, creo que le viene como anillo al dedo a un personaje de estos. O sea, no hay otra manera en la que yo pueda describir el bochorno que acabamos de escuchar y que ha tardado un minuto en expresarlo, definitivamente. Pero bueno, chicos, de verdad, o sea, mira, uno se pone a pensar un poco y dice, esta gente es así, de verdad. Hay gente que honestamente, y como siempre he dicho, hay gente como Mr. Satán, Mr. Satán es
el de Dragon Ball, aunque es igual de imbécil, pero bueno, Mr. Patán, mucha gente que está ahí en ese entorno de ganar dinero gracias a la normalidad de la gran mayoría que sigue al Fútbol Club Barcelona, pero hay gente que de verdad es así de anormal, gente que sabe que mira, mi club no hay un día en el que no comete un delito. Por cierto, ayer se filtró algo del fichaje de Griezmann que lo están investigando por 2 posibles delitos. O sea, no hay un día en el que el Barça no cometa una irregularidad, un delito que no cometa. O sea, y todavía esta gente se llena la boca diciendo estas barbaridades. Es que es absolutamente penoso, muy al nivel de lo que son ellos. Hay gente que, como les digo, sí, muchachos, está muy enfocada en ganar dinero a costa de esta gente, pero hay gente que de verdad es así de normal y que se le puede hacer. Es parte de la vida también enfrentarse a estas cosas. Así que bueno, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.